Bienvenidos a Biblioteca Jurídica Leal. Pocas palabras generan tanto impacto y dolor como la palabra violación. No hablamos únicamente de un delito, sino de una herida que marca la vida de las víctimas, y que la sociedad debe entender, prevenir y sancionar con toda la fuerza de la ley. Hoy vamos a explicar, con un lenguaje claro y sencillo, qué es la violación según la ley, cuáles son sus tipos, qué sanciones establece el marco jurídico mexicano, las consecuencias que deja tanto en lo legal como en lo humano, y cómo denunciar y prevenir este delito. La violación es, en términos sencillos, la realización de un acto sexual en contra de la voluntad de una persona, utilizando la violencia física, psicológica, amenazas, o aprovechándose de situaciones en las que la víctima no puede resistirse ni expresar su consentimiento. En México, el Código Penal Federal y los códigos penales estatales definen la violación principalmente como la introducción del miembro viril, por vía vaginal, anal o bucal, en una persona sin su consentimiento, mediante la fuerza o amenazas. También incluye la introducción de cualquier objeto o parte del cuerpo distinta al miembro viril, cuando se hace sin autorización de la víctima. Lo esencial aquí es el consentimiento. Si no hay consentimiento libre, informado y voluntario, estamos frente a una agresión sexual. No todos los casos de violación son iguales. La ley y la criminología distinguen diferentes modalidades. 1. Violación simple. Cuando se comete el acto sexual sin consentimiento, utilizando fuerza o intimidación. 2. Violación equiparada. Se presenta cuando la víctima, aunque no haya violencia física, no puede resistirse ni expresar su voluntad. Ejemplo, una persona dormida, inconsciente, bajo efectos de drogas o con discapacidad que le impide comprender el hecho. 3. Violación tumultuaria. Ocurre cuando dos o más personas participan en la agresión sexual contra una víctima. 4. Violación conyugal o marital. La ley reconoce que el matrimonio no elimina el derecho al consentimiento. Si uno de los cónyuges obliga al otro a tener relaciones sexuales mediante violencia o amenazas, también es violación. 5. Violación a menores. Cuando la víctima es niña, niño o adolescente. La ley presume que no puede existir un consentimiento válido, aun cuando el menor aparentemente lo otorgue. 6. Violación con abuso de autoridad o confianza. Cuando el agresor se aprovecha de su posición de poder, como un maestro, médico, tutor, jefe o líder religioso. Una joven que es atacada por un desconocido en la calle y obligada con violencia a mantener relaciones. Una mujer que despierta después de una fiesta y descubre que fue agredida mientras estaba inconsciente. Un adolescente que sufre abuso por parte de su entrenador, quien lo manipula emocionalmente y lo amenaza con expulsarlo del equipo. Una esposa que es forzada por su pareja a tener relaciones bajo amenazas de quitarle a los hijos. Todos estos casos son violación, aunque las circunstancias varíen. El delito de violación está tipificado en el Código Penal Federal, en sus artículos 265 al 271. Cada estado de la República tiene su propio Código Penal, pero las definiciones y sanciones son similares. Además, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, establece la obligación de todas las autoridades de proteger los derechos humanos y aplicar el principio pro persona. México también es parte de tratados internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, que obliga al Estado a proteger a las víctimas. La violación se castiga con penas severas, según el Código Penal Federal. Violación simple, de 8 a 20 años de prisión. Violación equiparada, mismas sanciones que la violación simple. Violación tumultuaria, puede aumentar la pena. Si la víctima es menor de 15 años o no tiene capacidad para resistir, la sanción puede llegar hasta 30 años de prisión. Además, se pueden imponer multas y la obligación de reparar el daño, tanto material como moral.
La ley también prevé agravantes si el delito es cometido por funcionarios públicos, maestros, médicos o familiares cercanos. El agresor pierde derechos, como la patria potestad sobre los hijos. Se generan antecedentes penales que dificultan cualquier futuro legal y laboral. El agresor puede ser inhabilitado para ejercer cargos públicos o profesionales. La víctima tiene derecho a recibir atención médica, psicológica, asesoría legal gratuita y medidas de protección. La violación no termina en el momento de la agresión. Las víctimas suelen enfrentar un largo proceso de recuperación. Algunas consecuencias psicológicas son estrés postraumático, depresión y ansiedad, sentimientos de culpa o vergüenza, aunque la víctima no tenga ninguna responsabilidad, problemas de confianza y relaciones interpersonales. En lo social, muchas víctimas enfrentan estigmatización, discriminación o incredulidad, lo que agrava el daño. Por eso es tan importante que la sociedad cambie su visión y acompañe a las víctimas en lugar de juzgarlas. Si una persona sufre una violación, es fundamental denunciar. Los pasos más comunes son: 1. Emergencia inmediata. Llamar al 911 o acudir al hospital más cercano. 2. Denuncia formal. Acudir al Ministerio Público o Fiscalía especializada en delitos sexuales. 3. Atención médica y psicológica. Es un derecho recibir atención inmediata, profilaxis contra enfermedades de transmisión sexual y acompañamiento psicológico. 4. Asesoría legal gratuita. La víctima puede contar con un abogado proporcionado por el Estado o con asociaciones civiles especializadas. 5. Protección de identidad. En muchos casos, la ley permite que la denuncia sea anónima o bajo resguardo de identidad para proteger a la víctima. Denunciar no es fácil, pero es un paso necesario para buscar justicia y evitar que el agresor dañe a más personas. La prevención no debe centrarse en la víctima, sino en cambiar conductas sociales y culturales. Algunas acciones claves son: educación sexual integral desde la infancia, enseñando el valor del consentimiento y el respeto al cuerpo ajeno. Campañas de concientización sobre que no es no. Entornos seguros, como transporte público vigilado, alumbrado en calles y protocolos en escuelas y empresas. Capacitación a funcionarios públicos para atender con sensibilidad y eficacia a las víctimas. Apoyo social a las víctimas, evitando culpabilizarlas y fomentando redes de ayuda. Recordemos, prevenir no significa limitar la libertad de las posibles víctimas, sino construir una sociedad donde nadie se atreva a vulnerar el consentimiento de otro. La violación es un delito grave, pero también es un problema cultural y social que nos interpela a todos. El aprendizaje más importante es que el consentimiento es la base de toda relación. Nadie tiene derecho sobre el cuerpo de otra persona. La ley existe para proteger a las víctimas y castigar a los agresores. Como sociedad, debemos escuchar, apoyar y creer en las víctimas. Solo así podremos transformar el dolor en justicia, y la injusticia en un llamado a la conciencia colectiva. Hablar de violación no es fácil, pero es necesario. La información nos da poder. Poder para prevenir, para denunciar y para acompañar. Si conoces a alguien que ha pasado por esta situación, no juzgues, acompaña. Y si eres víctima, recuerda que no estás sola, no estás solo. La ley y la sociedad deben estar de tu lado. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete a nuestras redes sociales en YouTube y Facebook.